Una vez más, hermanos, estoy aquí para darles la palabra de Dios, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para el pueblo de Dios que viene al Parque Central. Hoy hay mucha música y mucha bulla, pero gracias a Dios, esto no me distrae. Yo vengo a explicarles a ustedes lo que prediqué la vez pasada sobre el pecado de Acán en este día. Pero vengo a completar la prédica porque es extensa. Les mostré un lado, hoy les vengo a mostrar el otro. Porque el más grave error que cometen los cristianos es creer que porque tienen a Jesucristo en su corazón están sanos y salvos de todos los ataques del enemigo, y no es así. Dice la palabra que tenemos que ponernos la armadura del Espíritu para que vestidos con armadura de la luz, teniendo el escudo de la fe, podamos apagar los dardos del maligno. El escudo de la fe, la espada de la palabra, el yelmo, hermanos, de la salvación, los zapatos del evangelio, que significa que hay que ir a predicar. Hay que mover sus zapatitos y predicar. Eso significa los zapatos del evangelio. Y el cinturón de la verdad, hablando siempre en verdad. Si tú no tienes el cinturón de la verdad, se te caen los pantalones y el diablo te hace trizas. Porque todo el tiempo te estás levantando con una mano los calzones y con la otra no sabes si agarrar la espada o el escudo. Eres un payaso. Jesucristo es la verdad. No puedes caminar en la verdad, no estás en la luz del Altísimo, en la sombra del Omnipotente. El padre de la mentira es Satanás. Jesús es la verdad. Y todo aquel que no camina y no habla la verdad no está en Jesús. El pecado de Acán es un pecado muy complejo. Y quiero enseñarte hoy de dónde viene y por qué Dios nos dio las instrucciones. Así que como el tiempo es corto y la noche viene, y yo quiero mantener las prédicas menos de una hora para que los videos que salen grabados no sean aburridos para algunos, quiero que nos vayamos a Josué 6:18. La vez pasada, en la primera parte de esta lección, yo les enseñé lo que era el pecado de Acán en Josué 7. Pero hoy les voy a enseñar de dónde surge el pecado de Acán, porque antes no había pecado de Acán. Como dice Pablo, cuando no había ley, no había transgresión, no había pecado. Pero una vez que vino la ley, vino el pecado. Entonces, una vez que Dios dicta la ley, ahí empieza el pecado. Igual que cualquier otra ley. Cuando el Congreso aprueba una ley, entonces la ley hace que haya una penalidad. El que no cumple con la ley y la infringe, hay un precio que pagar. Una penalidad, una multa. Esta es el momento. Josué 6:18. Este es el momento donde Dios impone la ley. Y te voy a decir de dónde viene para que entiendas por qué el pecado de Acán es tan grave. Porque tiene mucho que ver con lo que Dios aborrece. Josué 6, capítulo 18 dice. Versículo 17 empieza diciendo: y será la ciudad de Jericó anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Y mira, cuando yo le llamo a alguien ramera, hermano, esa es una palabra que está en la Biblia. Significa una prostituta. No le estoy diciendo P-U-T-A, que es una palabra fuerte, pero le estoy llamando ramera. ¿Quién es una ramera? Hay rameras físicas, hay rameras espirituales. Por lo general, antes de que nosotros vengamos a Cristo, todos somos rameras espirituales. Nos estamos revolcando con el diablo. Entonces venimos a Cristo, nos volvemos en la novia, en la ramera arrepentida, igual que María Magdalena. El arrepentimiento, hermanos, es lo que nos salva de la ira venidera. La palabra de Dios dice que todo aquel que es justificado en Cristo Jesús, ese se salvará de la ira que viene. Mira lo que dice aquí: Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa y con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dice la palabra en Corintios: salid de en medio de ella
pueblo mío, y no toquéis nada impío. Cuando tú estás en Babilonia, estás en medio de la confusión y de los ídolos de Babilonia. Y los ídolos son de dos tipos, los descarados y los sutiles. Hoy vengo a enseñarte sobre los ídolos sutiles que tú todavía no percibes y están frente de tus narices. Yo solo tengo que levantar la mirada alrededor de este parque y yo te puedo señalar todos los ídolos sutiles que están escondidos aquí. En medio de la decoración de este parque hay ídolos sutiles que tú no los reconoces. Ese círculo que está frente a mí simboliza el sol y la luna. Ahí donde lo ves. Ahora quiero que tú te vayas conmigo. Quiero que veas de dónde empieza esto. El Señor les manda, no toquen nada que haya en Jericó, porque todo es anatema. Anatema significa maldito de Dios hasta el infierno. No hay manera de salvarse del anatema. Es maldito de Dios. ¿Entiendes? Una vez que es anatema, no hay remedio. Es la maldición de Dios. Y quiero que veas de dónde salió. Vete conmigo a Deuteronomio 4:19. Voy a empezar desde el versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego. Aquí está hablando cuando Moisés vio a Jesús, el ángel del Señor, en medio de la zarza. Él vio el ángel, no vio ninguna figura, nada que pudieran hacer como imagen. Y dice Dios, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura como esa que está ahí, o como aquella que está allá, o como aquella otra y la otra. ¿No te has fijado que hay una escultura en cada punto cardinal de este parque? Simboliza un Dios. Eso es lo que tú no te das cuenta. ¿Qué Dios simboliza? Para que no hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Ahora, creo que aquí prácticamente está diciendo nada. Ni animal, ni ave, ni pez, ni hombre, ni mujer, nada. Ninguna escultura, ninguna imagen, ninguna es ninguna. Y mira lo que dice después. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ahora, aquí está diciendo, Dios le ha concedido al sol, la luna y las estrellas para que todos los pueblos los adoren, menos Israel. Mira cómo dice aquí. Pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro del mundo, o de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Ahora quiero que entiendas, ciertamente Israel es el pueblo escogido por Dios para Él, el pueblo santo que Él apartó para Él. Y Él dejó que los demás pueblos anduvieran en error, adorando al sol, la luna, las estrellas y todas las, dice aquí, ejércitos del cielo. ¿Estás entendiendo? Porque esto es importante que lo entiendas antes de poder avanzar. Dios le permitió al resto del mundo y todas las demás culturas y países que adoraran a demonios, excepto a Israel. Pero como Israel no honró su pacto, Dios le quitó
la primogenitura a Israel y se la dio a todos los pueblos que crean en él. Ahora tú tienes la oportunidad de volverte a Dios. El problema está que tú sigues adorando al sol, la luna y las estrellas. Sí, hermano, por eso le llaman estrellas de cine, estrellas de rock, estrellas de telenovela. Hoy son hombres de carne y hueso. Hoy son figuras electrónicas, pero siguen siendo figuras. Hoy son figuras en la revista, pero siguen siendo imágenes. La imagen de su televisor. ¿No has escuchado que te dicen? No ajuste la imagen de su televisor. Son imágenes. Y cuando tú estás idiotizado, horas frente a un cine, estás adorando a un ídolo. Cuando tú estás horas frente a un televisor, estás adorando a un ídolo. Eso es lo que tú no entiendes. Todo cristiano que cree en Jesús no debe de sentarse, ni postrarse, ni arrodillarse, ni pararse para adorar horas a un Dios pagano. Cualquier figura de hombre, de mujer, de animal, de ave, entiéndelo. Eso es lo que tú no quieres entender. Vete ahora a Deuteronomio 17:3. Versículo 2 empieza. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto. ¿Cuál pacto es ese? Este es el pacto. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos. ¿Cuál es el pacto? Solo a mí me servirán. Yo soy el único Dios. Ese es mi pacto. Yo los he escogido como mi pueblo para que los demás pueblos veneren al sol, la luna, las estrellas y los animales. Ustedes sírvanme a mí y solo a mí. Y entonces guardaré el pacto con ustedes. Eso es así de sencillo. Tú te consideras hijo de Dios. ¿Por qué no lo adoras a Él? Porque todo el tiempo te estás postrando delante de santos y de vírgenes y de dioses de palo y de yeso y de madera y de piedra. Porque tú traspasas el pacto y tú no estás entendiendo. El pacto que tú tienes con Dios es: honrarás y amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y después viene el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú quedas en tercer lugar. Primero a Dios, después a tu prójimo y por último tú. Cuando tú amas al más pequeño, estás amando a Dios, porque el más pequeño, el más débil, el más pobre, ese es Dios. Al final de cuentas, cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios antes que a ti mismo. Pero Él le han dado vuelta completamente al pacto. Y te voy a explicar por qué te lo digo. Hoy, gracias a Dios, puedo concluir esta prédica por algo que pasó hoy en la mañana. Y te lo voy a decir. Verás, yo vine a buscar a una persona para que me hiciera un trabajo. Y él me reconoce. Bueno, inevitablemente, donde vaya alguien me reconoce. Hermano, pastor. Bueno, ni modo, yo tengo que saludarlos. Aunque yo voy caminando y voy orando, siempre voy orando. ¿Creen que no los quiero saludar? Hermano, yo voy orando aunque camine. Aún cuando estoy en el baño estoy orando todo el tiempo. Si no te saludes porque no estoy concentrado en ver a la gente, voy concentrado en el Señor. Así que salúdame tú, yo te diré así. ¿Me entiendes? Perdóname. Pero Jesús me dice: no saludéis a nadie en el camino, para que mi mente esté constantemente en lo que tengo que hacer. Yo no sé cuándo va a suceder algo que requiere que yo en el espíritu tenga que pelear. Ayer en mi casa, por ejemplo, se revolvieron los demonios. ¿Entiendes? Mis hermanos estaban atados, venían enfermos algunos, unos tenían una cosa, otros tenían otra, y yo tuve que venir y reprender y echar fuera los demonios de mis hermanos, y después de mi esposa, y después de mi niño, y después de mi otra hermana, y después de la bebé. Hermanos, ustedes no entienden. Ustedes aceptan la enfermedad, ustedes aceptan las tribulaciones como que si fueran ley. Usted no tiene que aceptar ninguna enfermedad, punto. Viene la gripe, le duele la garganta, fuego en el nombre
nombre de Jesús reprendo esa enfermedad. Sal ahora y se tiene que ir porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, hermano. El problema es cuando tú no estás en la voluntad de Dios y quieres pedirle al Todopoderoso que Él te haga a ti el favor de echar fuera un demonio y tú no estás en la voluntad de Dios. Tienes que amarlo a Él sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces Él te honrará a ti. Entiéndelo, es así de fácil. ¿Y cuál es la prueba que tienes que pasar? Salir de esa jaula en la que te metieron. Y te voy a explicar qué jaula es esta. Había una señora en el negocio de este hermano y él me empieza a hablar y yo le empiezo a hablar del Señor. E inevitablemente, si tú vas a hablar conmigo, te voy a hablar de Jesús, te voy a hablar de Dios. Eso es lo único que me importa. No me interesan chismes del gobierno, ni me interesa la noticia del periódico. Solo te voy a hablar de la palabra. Y empecé a decirle a la señora que estaba ahí, tantos relojes, porque estaba una vitrina llena de relojes. Tantos relojes y ninguno da la hora correcta. Y me empecé a reír. Qué irónico. Así es la religión. Y estas son palabras de Dios, hermano. Yo en mi vida he dicho estas palabras. Era Dios hablando a través de mí para esta mujer en específico que estaba en ese negocio. Y escucha lo que sucede. Le digo, ¿cuántos relojes? Y todos dan la hora equivocada, ni uno da la hora correcta. Así es la religión. El hombre construye su maquinaria para tratar de llegar a ser santo y llegar a Dios, y ninguno de ellos se puede agarrar del Espíritu, porque todo es carne. Carne es lo que quieren, carne es lo que reciben, ninguno se agarra del Espíritu. Y me dice ella, sí, que no sé qué, me dijo algo así como que, usted habla bonito o algo así, no me recuerdo. Y yo sabía lo que tenía que contestarle, porque ya Dios lo había puesto en mi corazón. Y yo le dije, usted no entiende, hermana, lo que quiero decir. Usted no sabe lo que se siente, que venga su niño, o su esposo, su esposa, o un hermano en Cristo, está enfermo, y usted ora por él y se sana en el instante. Y se ahorra la ida al médico, y se ahorra la gastada de la medicina. Solamente el poder del Espíritu Santo, eso es lo que necesitamos. Y ella me contesta muy astutamente, escucha, es una cristiana. Sí, es que nosotros no hemos aprendido a cultivar eso. ¿Escuchaste? Eso. El Espíritu es eso. No entienden. Para ellos el Espíritu es como un postre. Puedo comer churros o puedo comer papitas fritas, pero ninguno de eso me interesa. Yo ya tengo el plato fuerte, el plato de carne. Eso es lo que quiere, ¿verdad? El filetón. El Espíritu es churritos o papas fritas. Eso. Esa es exactamente la mentalidad de todo cristiano hoy en día. No entienden que el Espíritu es todo. Pon tu mirada en las cosas que no se ven, que son eternas, porque las cosas que se ven son pasajeras. Y empecé a hablarle a ella de esta manera, hermanita, ¿usted es cristiana? No puedo decir que soy cristiana porque no voy a la iglesia. Eso no importa, le dije yo. Con tal de que usted siga a Cristo y camine en el poder del Espíritu y en la fe del Señor, usted es una discípula de Cristo. Y me empieza a decir, no, lo que pasa es que aunque yo no voy a la iglesia, mi primer ministerio es mi casa. ¿Te han oído a alguien decir eso? ¿Has escuchado a alguien decir esto? No lo dijo de esa manera, discúlpame. Lo dijo así. Sí, lo que pasa es que yo me enfoco en mis hijos, algo así. Para mí mis hijos es lo más importante. Y yo ya lo he predicado. Todo el tiempo los cristianos de hoy en día te van a salir con la misma coba. No, que mis hijos, sí, yo le doy de comer al hambriento, a mis hijos que siempre tienen hambre. Sí, yo visto al desnudo a mis hijos que siempre tienen frío. ¿Entiendes? Y los llevo a las mejores tiendas. Les compro ropa en Carrión, les compro ropa en no sé dónde, en Zara. ¿Entiendes? Y todo el tiempo es lo mismo. Toda la vida el cristiano tiene el mismo pretexto. No, es que tengo que empezar en mi casa. Yo tengo que hacerlo en mi casa bien. No, hermano. En ningún lado la Escritura te dice que tú tienes que empezar en tu casa. Al contrario, Jesús te lo dice así. Aquel que no deja padre, madre, hijo, hijas por mi causa no es digno de mí. Y esa es la excusa. Por eso no hay cristianos haciendo la obra de Dios, porque están demasiado ocupados haciendo la obra en su casa.
dándole de comer al hambriento en su casa, vistiendo al desnudo en su casa, dándole techo al que su casa, y su justicia no va más allá de su casa, igual que la de los fariseos. ¿Tú crees que los fariseos y los escribas de los tiempos de Jesús no eran igual? Ellos tenían sus casas y sus hijos bien comidos y bien vestidos, y ellos decían: yo soy justo porque yo tengo mi primer ministerio, que es mi casa. Ese es el problema. ¿Sabes que hay una definición para una palabra muy interesante? Le llaman altruismo. ¿Has oído hablar de eso? Uy, ahora glorifican al altruista. ¿Sabes quién es el altruista? El que vive pensando primeramente en su prójimo. Adivina quién te dijo que hicieras eso. Pablo, Jesús. Ya no le llaman cristianos, ya no le llaman discípulos de Cristo, le llaman altruistas. Y hacen estatuas para los altruistas. ¿Entiendes? El mundo le ha quitado la dignidad al cristianismo. Lo han capado, lo han castrado. Lo han hecho inútil, insignificante. Lo ha hecho una religión pagana para haraganes. Haraganes que no hacen nada más que comer y darle de comer a sus hijos, y todos se engordan. Y el pobre, bien, gracias. ¿Entiendes? Tú tienes que entender quién es Jesús para saber cómo tú lo vas a amar a Él. Y si tú vas a irte delante de Jesús, y cuando Él te diga: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, por cuanto me vistes con hambre y no me diste de comer, ahí le vas a salir: pero Señor, yo le di de comer a los de mi casa. ¿Crees que esto te va a salvar? ¿Por cuánto lo hiciste a tus hijos, me lo hiciste a mí? No, no fue eso lo que dijo. Por cuánto lo habéis hecho al más pequeño de los míos, me lo hiciste a mí. ¿Quién es el más pequeño de los míos? ¿Quién es? ¿Tus hijos? Nada que ver. El pobre, el desamparado, el rechazado. Ahora, hermanito, tú tienes dos opciones: o le crees a tu pastor y enfrentas la ira venidera del Dios Todopoderoso que viene, porque Él te lo dijo y tú no hiciste caso, porque alguien te vino y te dijo: no, es que Jesús hablaba en sentido figurado. Era bien bromista, Chusito era bien bromista. Siempre decía cosas, pero no era cierto lo que decía. En secreto después le decía a sus discípulos: no, eso no es para ustedes. No, hermano, Él es la verdad. La única verdad que cuenta, la única palabra que te salva. ¿Quieres santidad? Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Y sabes qué dice también en Santiago? Juicio con misericordia se hará con aquel que tenga misericordia. Ahora, hoy en día, el cristianismo se ha convertido en una religión pagana. Mira, Dios aborrece la idolatría. Pero cuando tú amas más a tus hijos que al prójimo, eres un idólatra. Te amas a ti mismo. ¿Y tú crees que Jesús dijo: ámate a ti mismo primero para después poder amar al prójimo? No, te dice claramente: ama a tu prójimo como a ti mismo de último. Y Pablo dice: velad primeramente por el bien de tu prójimo, no solo por el tuyo. Pero a nadie le importa. Nadie quiere pagar el precio. Y ese es el error. Y yo solamente tengo que pararme aquí y decirte: hermano, estás equivocado. Y me van a gritar farsante por allá. ¿Por qué? Porque expongo el pecado. Y corto de raíz a los pecadores hipócritas. Y no les permito que continúen en la congregación infectando con sus herejías a los demás. Yo quiero que los frutos que yo le presente al Cordero venga de manos limpias y sinceras, de personas que vienen a Jesús para amarlo a Él primero, antes sobre todas las cosas. ¿Entiendes? Porque el pecado de Acán es cuando tú te amas a ti mismo también, y te lo voy a enseñar. Mira lo que dice aquí. Aquel que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieras indagado bien, la cosa pareciere de verdad que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirá. Ahora, espérate.
quiero que entiendas algo. Vete conmigo a 2 de Reyes 17. Ya voy a llevarte las escrituras para que entiendas. 2 de Reyes 17. Pero hermano Fausto, ¿qué significa que adoramos al sol y la luna y las estrellas? Espérate. Hoy en día el Dios del sol tiene un nuevo nombre. Y tú no sabes, ¿verdad? Ya te lo voy a explicar. El Dios del sol hoy en día es Apolo. Apolo es Lucifer. Lucifer es el Dios Venus. El Dios Venus es el Dios amor. ¿Vistes la ecuación? Es igual al... Jesús es el verbo. El verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. La palabra es la carne de Jesús. Esa es la ecuación. Satanás se disfraza de muchas máscaras. Y cuando tú veneras al Dios del sol, veneras al Dios Venus. Y cuando veneras al Dios Venus, veneras al Dios del amor. Y cuando tú veneras al Dios del amor, ¿cómo le llaman hoy en día? Dios es amor. Dios no castiga. ¿Verdad? ¿Entiendes por dónde viene? Han quitado al verdadero Dios, que es el Dios de santidad, que es el Dios de rectitud, el Dios de piedad, el Dios de misericordia, el Dios de justicia, y te han puesto el Dios amor, que te ama tanto que no importa lo que hagas. Te ama tanto que no puede vivir sin ti. Ay, Dios se muere si tú te vas al infierno, así que Dios no te va a mandar ahí. Ni quiera Dios que vayas al infierno, no podría vivir Dios sin ti. No, hermano, tú no eres el centro del universo. Jesús es el centro de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, no por ti. Todas las cosas para Él fueron hechas, no para ti. ¿Entiendes? Para que Él reine. Y los dignos, y los que lo han amado, y los fieles, reinen juntamente con Él. Mira, 2 de Reyes 17, versículo 16. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Ashera. Ahora, Ashera, pausa, paréntesis. ¿Sabes quién es Ashera? La diosa de la fertilidad de los babilonios. Es una mujer con un montón de pechos. Es un sex symbol. Hoy en día las Asheras se llaman nombres como Kim Kardashian, Rebeca tal, fulana tal. Son los sex symbols de hoy en día, las diosas de la fertilidad o las diosas del sexo. Mira, todo ha cambiado porque Satanás es muy sutil. Antes era descarado y ha ido perfeccionando su técnica tratando de disfrazarte el pecado para que parezca bueno y tú caigas y te guste. Pero yo amo a esa mujer, hermano Fausto, no sea malo. De veras, es fornicación, cierra la boca. A Jesús no le va a contar esa excusita de que estás enamorado, payaso. Es fornicación. Si la amabas, te hubieras aguantado, te hubieras amarrado el pantalón, te hubieras guardado el zipper, te hubieras casado con ella y después te hubieras hecho lo que querías con ella. ¿Entiendes? No, lo que sea con tal de hartarte el plato de carne que quieres. Y el espíritu es un churrito ahí. Ay, no quiero, ya estoy lleno. Claro, te hartaste el filetón de carne, ¿qué vas a creer el espíritu? Tu alma pesa y como pesa va para el infierno, hermano. Ay, mira lo que dice aquí después. También imágenes de Ashera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Ahora, ¿cuál es otro nombre para Ashera? Semiramis. Otro nombre para Semiramis, Diana, Ishtar. Todos esos nombres son la misma diosa. Hoy en día le llaman María. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Cómo yo sé esto? Porque yo he estudiado arqueología. He estudiado las enciclopedias, he estudiado la historia. Yo sé lo que la historia guarda. Hay un secreto que tú no entiendes. El culto al sol y la luna y las estrellas continúa hoy en día, hermano. Hoy en día latente en medio de nosotros. Y lo han disfrazado. Hoy en día tiene otros nombres sutiles, pero al final viene siendo lo mismo. ¿Qué es lo que ponen en Hollywood a las mejores estrellas? Una estrella. Una estrella. Para que quede el recuerdo que esa persona se convirtió en una estrella, para que tú la adores. Y tú la adoras. Tienes póster de esa estrella. Y eres un idólatra. Estrellas de fútbol.
igual, idólatra. ¿Sabes cómo se llama la diosa Diana, la diosa Ashera y Semiramis hoy en día? La madre naturaleza. Hasta los cristianos la invocan. Ay, ¿no es linda y maravillosa la madre naturaleza? Ay, sí, qué linda la flor. ¿Cómo es de sabia la madre naturaleza? ¿Quién diablos es la madre naturaleza para ti? Para mí es Semiramis, para mí es la diosa Gaia. Es una diosa de Babilonia. Y tú la llamas la madre naturaleza. ¿De qué diablos estás hablando? Para mí solo hay un Dios. El Señor Todopoderoso y su Hijo Jesucristo. Tú veneras a la diosa de la naturaleza, veneras a la diosa Gaia de Babilonia. Y esa es la cova que te quiere meter ahorita Roma. Y las Naciones Unidas está promoviendo desarrollo sostenible, cambio climático, salvemos al planeta. Adoras a la diosa Gaia. Todo el mundo está, no, salvemos al planeta. Hay que cuidar los bosques. ¿Quién dice? ¿Dónde la palabra me dice cuidar los bosques? Enséñamelo. Jamás el Señor me dice. Dice la palabra que todo lo que hay está reservado para ser quemado con fuego. ¿Para qué vamos a salvar el bosque? ¿Para qué? Para que Dios lo queme, haya más fogata. Ven entonces, pero grábatelo. No vamos a vivir en este mundo mucho tiempo. Este mundo va a pasar con fuego. Mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y quién diablos te está metiendo en la cabeza que tienes que salvar el planeta? Por Dios, ese es el culto a la diosa Semiramis, Ashera, Diana. Es el culto a la madre naturaleza. Y tú caíste porque veneras al sol, la luna, las estrellas y la tierra también. Y las telenovelas te bombardean. Y los anuncios te bombardean. Y el gobierno te bombardea porque sirve a Satanás. Y ellos quieren quitarte el único nombre que importa, el nombre de Jesús. Y tú andas corriendo comprando aritos con lunas y pendientes con soles. Y ni cuenta te das que estás honrando al sol, la luna y las estrellas. Y te gustan los leggings con estrellas, ¿verdad? Y te gustan las camisas con estrellas, ¿verdad? Y te gustan los aritos con estrellas. Y te pones un diente de oro con una estrella. Estrella por aquí, estrella por allá. Y le juras alianza a una bandera con 5 estrellas. Todos esos son símbolos paganos. Todos esos son símbolos de Babilonia. Y enfrente de tus narices, y tú los adoras. Ese es el pecado de Acán. Y cuando tú en tu casa tienes una imagen, tu casa perece, tu casa se infesta. Cuando tú en tu casa estás en fornicación, toda tu casa se infesta. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando tú en tu casa estás en contienda, toda tu casa se infesta. No importa cuántas veces unjas con aceite tus puertas y tus ventanas. Cuando estás en contienda y estás en celos y rencilla, dice la palabra que ahí hay perturbación y toda obra perversa de Satanás. Tienes que entender, la paz del Señor esté con vosotros. Significa que tú confieses tus pecados y tú estés en paz con el hermano que ofendiste. No estés ocultando tu cochinada. Basta. Los hogares se están destruyendo porque una mujer celosa o un hombre celoso, rencilloso, empieza a abrir portales y los demonios entran. En la sangre preciosa del cordero que tú clamaste, tú abriste un zipper y el velo se abrió y entra un hombre fuerte a tu casa. Y mientras duermes toca a tu niño. Y mientras duerme toca a tu esposa. Y de repente tu niño tiene una enfermedad que tú no entiendes de dónde salió. Y los doctores no saben de dónde salió y no explican. Y tu niño no para de llorar. Porque un demonio entró a tu casa porque tú lo dejaste entrar. Porque tú tienes una imagen que provoca celo. Un crucifijo, un sol, una luna, una flor de lis, una estrella. Todo eso deshazte de él. Porque ese es el pecado de Acán. Y Acán dice cuando él confiesa su pecado: ciertamente he pecado. Y yo he mentido. Porque yo tomé lingotes de oro. Dinero mal habido, deshonesto, también es pecado de Acán. Sácalo de tu casa, deshazte de él. Y dice: yo tomé un manto babilónico muy bueno. ¿Sabes qué significa eso? El manto babilónico tenía el símbolo del sol, la luna, las estrellas, esfinges, animales, mitad hombre, demonios. Y tú andas camisas satánicas, con alas de ángeles, con calaveras, con crucifijos, con cruces invertidas y con demonios. Y tú crees que está a la moda. ¿Y qué te dije la vez pasada? La moda es un demonio. Es Satanás controlando tu mente para que tú no veas.
Y tú infestas tu cuerpo, y con tu cuerpo infestado vas a donde tu esposa y te acuestas con ella y le infestas a ella. Y después tu esposa viene y le da de mamá a tu niño y lo infestan a él también. Y toda tu casa perece por falta de conocimiento, porque no leíste la palabra, porque no entendiste que el culto pagano del Dios del sol, la luna y las estrellas está frente a ti. Atrás le ponen una luz que parece que está brillando. Es el sol, es Apolo, el ángel del abismo que viene a Apolión, hermano. Ten cuidado con lo que haces. Solo debes venerar a una imagen, es la imagen de Jesús, y no es aquella que está allá. Eso es una abominación para Dios. Por eso viene el juicio de Dios contra Tegucigalpa, porque esa imagen es abominable para él. La única imagen visible del Dios invisible es Jesús. Y el nombre de Jesús te lo han arrebatado también. Y tú solo pasas diciendo Jehová de los ejércitos aquí, Jehová de los ejércitos allá, sin saber que estás invocando al mero Belcebú. Y yo ya hice el estudio, y yo ya lo verifiqué y lo confirmé, y yo mismo lo atestigo. Está ahí en la concordancia Strongs. Baal Sebaot. ¿Has oído hablar de Sebaot? Baal Sebaot significa el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. El nombre de Jesús es el Señor de las huestes. Le quitaron el nombre a Jesús. Y todo el tiempo que tú miras en tu Biblia Jehová, mejor dile Jesús, porque el Yod He Vav He es Jesús. Fue Jesús el que vino a la tierra a hablar con Adán y caminó con él. Fue Jesús el que habló con Abraham. Fue Jesús el que se le apareció a Moisés. Y la única imagen que tú puedes venerar es la de Jesucristo. Y no hay imagen. Nadie lo puede describir. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos lo figuran alto, pelo castaño, ojos color avellana. Aquí a él lo pintan chele, ojos azules. Allá en el oriente lo pintan negro. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Cómo será? Espéralo. El Apocalipsis lo describe. Dice que su piel es como el bronce fundido y sus ojos como llama de fuego. Lo vas a ver dentro de poco y no lo vas a reconocer, porque el Jesús que yo conozco no tiene pelo largo. Y hace poco había una hermana, una rebelde, una farsante, mentirosa, que se infiltró en la congregación y seguía en rebelión. Y todo el tiempo hablaba detrás de mí. ¿Y qué PUTAs me va a hacer el pastor a mí? ¿Y qué PUTAs es el pastor para mí? ¿Y quién PUTAs es el pastor para que me diga a mí qué hacer? Eso es rebelión. Y cuando la agarré en rebelión le dije, se va de aquí, no vuelve nunca más, farsante, hipócrita. Ahora anda por ahí poniendo a todas las rameras del Parque Central contra mí, porque ahora de repente no soy hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tolero el pecado, porque ya no lo permitimos. Y la persona que le está dando casa, yo le dije, sáquela. Esa es una puerta abierta, porque no entienden el pecado de Acán. El pecado de Acán es este: un hombre, uno tan solo, desobedeció a Dios. Y uno, por culpa de uno, todo el ejército de Israel cayó, porque la presencia de Dios se apartó de Israel. Por la necedad de uno, todos pagan. Ese es el pecado de Acán. Y Acán solo piensa en su barriga. Y Acán solo piensa en su riqueza, en su placer. No le importan las consecuencias de su pecado. No le importan sus hermanos. No le importa que él trae pecado a la congregación y que la presencia de Dios se aparta y viene juicio y quebranto. No le importa. Él está bien rico disfrutando su pecado. Él codició algo y lo tomó y no le importó que no era de él. Por más que Dios le dice, eso no es tuyo, no lo tomes, es anatema, lo queda viendo. Y lo queda viendo. Y lo queda viendo. Y lo queda viendo hasta que se excita y lo agarra y es para él. Asco. Acán no le importó. 36 hombres murieron por causa de Acán, porque no se pudo agarrar las ganas. Le picaban las manos por robar. Y fue tan astuto que lo escondió bajo tierra, debajo de su tienda, creyendo que no iba a pasar nada. Esto lo prediqué la vez pasada. Jueces 7. Y cuando por fin descubren a Acán, lo matan. A él y a sus hijos los queman, porque toda su familia estaba contaminada del anatema. Hermano, ¿tú estás tomando del anatema? Porque estás matando a tu familia. Mujer, pasas en contienda con tu esposo, abres una puerta y entra el pecado de Acán a tu casa. Y el enemigo que entra es rebelión, es discordia, perverso demonio que después mete rebelión a tus hijos.
Tú tienes que entender que tienes que estar en paz. No se ponga el sol en tu enojo. Airaos, pero no pequéis. Más vale que perdones. ¿Sabes qué pasa? Es difícil perdonar, ¿verdad que sí? Pero si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Esa es la negociación que tienes que entender. Tú no perdonas a tu esposo porque te fue infiel, Dios no te perdona a ti. Tú no perdonas a tu esposa porque se fue con un muchachito más joven, Dios no te perdona a ti. Y todo el tiempo le estás viendo y dices, no, el divorcio es pecado. Más pecado es la hipocresía de tu corazón, hermano. Más pecado es que tú finjas que has perdonado y no lo has hecho. Porque para Dios mirar para atrás es abominable. Todo aquel que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí. Cuando tú sales del pecado no puedes volver al pecado. Debes correr. Debes huir del pecado. No es posible que sigas fingiendo. El pecado de Acán es cuando tú mientes y tomas de lo prohibido y te quedas callado. Ay, que Dios no se dé cuenta. Ay, que los hermanos no se den cuenta. Con tal de que sigas fornicando, con tal de que sigas robando, con tal de que sigas pecando todo el tiempo posible. Y tú crees que Dios es tonto. Tú has de decir en tu cabeza, ay, Dios no me ha matado todavía. Ay, a lo mejor Dios no se ha dado cuenta. Ay, escapé de la ira de Dios. No, espérate, hermano. Dios te está dando tiempo que te arrepientas. Porque cuando venga el quebranto, Dios prenderá al impío en su pecado. Dios prenderá al impío en su pecado para que no se pueda arrepentir. ¿Entiendes? Viene quebranto para ti, hermano. Vete conmigo a 2 de Reyes 21:3. Este rey de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal. E hizo una imagen a Ashera, tal como lo había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Sabes quién es Baal hoy en día? Vete conmigo a Sofonías. Sofonías 1. Quiero que veas esto. Esto es profético. Esto no ha pasado todavía. Hermano Fausto, es que usted está hablando de Babilonia. Eso ya pasó hace miles de años. No. No te equivoques, hermanito. Todavía no has visto lo que viene. Entiende que Satanás ha cambiado su identidad. Se disfraza como en Halloween. Que por cierto, muchos cristianos permiten que sus hijos celebren. Idólatras. El pecado de Acán a toda casa por medio del Halloween. Veneración a la muerte y a Satanás. Y creen que Dios los ama. Dios es amor, Fausto. Sofonías 1. Versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice el Señor. ¿Ya pasó eso? No. Eso viene. Todas las cosas. No, hermano Fausto, pero hay que cuidar el bosque. No, gracias. No me tomo la molestia. De nada va a servir. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Ese es el rapto. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán la mortandad que en medio del día destruya. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ese es su rapto. 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro quedará. ¿Cuál quedará? El bueno. ¿Cuál será tomado? El impío. ¿Ves cómo es al revés? ¿Ves cómo es todo mentira? ¿No me crees? Esperémonos. No hay problema. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Escucha bien, esto no ha pasado todavía. Viene destrucción para Jerusalén, hermanito. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Adivina quién es Baal. Ay, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes.
Ahora te voy a explicar quién es Baal, el dios del sol. El culto babilonio del sol. Nimrod, cuando murió, Semiramis, su esposa, dijo que él había resucitado por medio de Tamuz. Y cuando Tamuz murió, porque Dios lo mató, dijo que era el sol. Y dijo que Nimrod es Tamuz resucitado. Y dijo que el sol es Tamuz resucitado. Y veneran al sol. Nada más que en vez de llamarle Nimrod, le llaman Señor. Baal significa Señor. Baal significa Señor. Baal significa Señor. ¿Entendiste ahora? Baal es el sol. Los símbolos del sol y de la luna, eso es Baal. ¿Dónde están los símbolos del sol y de la luna? Entra ahí. Entra ahí. Camina 20 pasos al frente. Mira bien y verás el sol. Disfrazado de una cruz. Disfrazado de un santo. Y detrás de él está el sol. Y cuando levantan un cáliz, tiene forma de sol. Y todo el tiempo siguen venerando al sol. ¿Ahora entiendes? Por eso Dios profetiza que vendrá a quitar todas las imágenes de Baal de Jerusalén. Porque están ahorita en Jerusalén. ¿Entiendes, hermano? Todas las religiones del mundo convergen en Jerusalén. La católica, la cristiana, la judía y la musulmana. Las más grandes. Todas veneran al mismo Dios. Al Dios del sol. ¿Y tú a quién veneras? ¿A Jesús o a Jehová? Dímelo. ¿A quién clamas? Oh Señor Jesús, Cordero de Dios, o Jehová de los ejércitos. Dímelo. Búscame ahorita mismo. Yo te reto. Ahí está mi Biblia. Le doy 100 lempiras al que me encuentre el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. No lo vas a encontrar. Jamás. Porque Jesús nunca lo mencionó. Ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni nadie. ¿Por qué lo clamas tú? Porque tú fuiste engañado. Te pusieron un nombre en vez del de Jesús. Y tú lo clamas. Por eso hay una secta que se llama Testigos de Jehová. Que por coincidencia no creen que Jesús es Dios. Y tú eres igual. Y tú corres el riesgo de blasfemar al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque si el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno, blasfemar al Espíritu Santo es negar que el Espíritu Santo es Dios. Y si Jesucristo es también el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, negar que Cristo es Dios es blasfemar al Espíritu Santo también. Si tú niegas la deidad de Jesús y para ti Jesús es solo un hombre, como dice el Padre, el Papa, Jesús es solo un hombre. Para mí Jesús es el Todopoderoso. ¿Ah, no me crees? Vete conmigo a Apocalipsis 1. ¿En qué creo? En la deidad de Jesús. ¿En qué creo? Que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Yo y el Padre uno somos, dijo él. Pero hermano Fausto, Jesús oraba al Padre. Claro, porque era hombre cuando estuvo aquí. Dejó de ser Dios por ti, payaso necio. Por eso tenía que orarle al Padre. Pero cuando resucitó, se convirtió en Dios. Hombre glorificado, hermano. ¿No me crees? Él mismo te lo dice. Yo soy, versículo 8, Versículo 8 de Apocalipsis 1. Este es Jesús hablando. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso es Jesús. Mi Jesús. El verdadero Jesús. Es el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. ¿A quién veneras tú? Al sol, a la luna, a las estrellas,
Y el pecado de Acán está vivo en tu familia. Arrepiéntete. Vuélvete a Jesús. Todo es sobre Él. ¿No ves que Jesús salió del Padre? Se desprendió del Padre. Y Él se hizo hombre. De la misma esencia que Él. Toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Está en Colosenses 2, versículo 9. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y esa es la fe que te salva. Jesucristo es el Señor, el todopoderoso Señor. El pecado de Acán, hermano. Revisa tu casa. ¿A quién estás invocando? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes dinero mal habido? Ese es el pecado de Acán. ¿Estás guardando pecado? Ese es el pecado de Acán. ¿Tienes ropa satánica? Ese es el pecado de Acán. ¿Tienes discos y películas pornográficas? Ese es el pecado de Acán. Todo lo que tú ocultas es el pecado de Acán. Bota esos crucifijos. Bota esas imágenes de la Virgen. Bota esas imágenes de santos. Y todo lo que tienes es abominación para Dios. Que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por venir.